Al momento del estallido de la Revolución Francesa, la situación de Europa Oriental dominaba la atención de las cancillerías. Rusia desplegaba dos guerras, una contra Turquía y otra contra Suecia, y a su vez expandía sus fronteras hacia Polonia. En esta oportunidad nosotros vamos a trabajar el tema de la guerra ruso-turca, que se extiende desde 1787 hasta 1792, que cubre precisamente el antes y el después de la Revolución Francesa. Pero para entender el desarrollo de este conflicto, nosotros nos tenemos que retrotraer a la anterior guerra ruso-turca que había ocurrido entre 1768 y 1774. Por eso nosotros vamos a ver, en primer lugar, esta guerra ruso-turca, en segundo lugar vamos a ver la guerra ruso-turca que se desarrolla al tiempo que estalla la revolución en Francia, y por último vamos a ver la guerra ruso-turca que estalla en 1806 hasta 1812, para darle una integridad total a este tema de las guerras ruso-turcas. Por supuesto que antes de 1768 hubo otras guerras ruso-turcas, y después de 1812, es decir, de la tercera guerra que vamos a ver, también van a existir otras guerras ruso-turcas, pero nosotros vamos a concentrar la atención en estos tres conflictos para explicar fundamentalmente cómo se inicia la cuestión de Oriente. Para entender la cuestión oriental, necesitamos primero describir muy brevemente la expansión de Rusia. Esta expansión que se había iniciado con el zar Pedro I en el siglo XVII, se va a ir desarrollando en el tiempo, partiendo de una Rusia que va a duplicar su territorio y que va a continuar su expansión durante prácticamente todo el siglo XVIII y obviamente en el siglo XIX. La zarina Catalina II tuvo un rol fundamental en esa expansión, y en la expansión hacia Oriente tenía las características de la orientación. Por un lado, la expansión rusa se dirigía hacia el norte, hacia el mar Báltico, y allí entraban sus intereses en contradicción con los intereses suecos. Hacia el centro de Europa, la expansión encontraba otro estado que era Polonia, y que, como vamos a ver, se van a producir los repartos de Polonia. Y hacia el sur, la expansión hacia el sur, encontraba al decadente estado turco, es decir, el Imperio Otomano, en donde la descomposición del Estado otomano era algo importante para la expansión rusa. Por lo tanto, entonces, la expansión hacia Occidente se va a dar en tres líneas: hacia el norte, hacia el centro y hacia el sur, entrando en rivalidad con Suecia y Dinamarca, pero fundamentalmente con Suecia, con Polonia y con Turquía. La primera guerra ruso-turca comenzó en 1768 debido a las tensiones que existían en Polonia, donde varios nobles, varios aristócratas polacos se levantaron en contra del rey Estanislao y atacaron a las tropas rusas, que eran los que auxiliaban al rey Estanislao. Luego de atacar a las tropas rusas, se retiraban hacia Ucrania, eran perseguidos por los rusos y entraban en territorio turco. Obviamente que este es el incidente que se produce, que da motivo al inicio de la guerra, que es la persecución de los polacos que emigraban hacia Turquía en búsqueda de protección
en contra de la amenaza del ejército ruso. Luego vamos a dedicar el estudio específico de la cuestión polaca. Pero esta guerra, dijimos, estalla en 1768. Las posiciones de las grandes potencias es bastante clara. Por un lado, Prusia y Gran Bretaña. Volvamos nuevamente a recordar aquí esa alianza que viene del Orden de París de 1763. Prusia y Gran Bretaña, repito, apoyaban a la Rusia de Catalina II. Por el otro lado, Turquía era apoyada por Francia y por Austria. Entonces, Austria y Francia incentivaron, podríamos decir, a Turquía para que le declarara la guerra a Rusia. Y eso se produce, como dijimos, en 1768, antes estas incursiones de rusos en búsqueda de tratar en la persecución que hacían respecto de los líderes polacos que se oponían al ejército ruso. Es importante remarcar que en esta guerra Gran Bretaña va a estar apoyando a Rusia. Para Gran Bretaña, Rusia era importante de manera estratégica para ayudar a contener las posibles expansiones de Francia o de la misma Austria. Por lo tanto, estamos viendo aquí una colaboración, una alianza entre Rusia y Gran Bretaña. Esto va a ser totalmente diferente en la guerra posterior. Bien, esta guerra que se había iniciado en 1768 va a tener un desarrollo importante con la batalla de Chesme de 1770, donde se produce la derrota del sultán Mustafa. Y eso nos va a llevar, esa derrota naval, que es una verdadera humillación para los turcos, vamos a ver que nos va a llevar a la firma del Tratado Küçük-Kaynarca, que se va a firmar en 1774. Aquí este tratado es un tratado muy importante para muchos hechos que van a ocurrir durante el siglo XIX y que vamos a ver, como por ejemplo la guerra de Crimea. Pero lo que nos interesa ahora es saber cuál era ese contenido de la paz de Küçük-Kaynarca. Aquí el Imperio Otomano va a ceder a Rusia la región de Karbadia, en el Cáucaso, y parte de la región de Yedizán, entre los ríos Dniéper y Bug Meridional. El Kanato de Crimea consolidaba su independencia, aunque en la práctica quedaba subordinado a Rusia, que la va a anexar en 1783. Esto es muy importante porque existía el Kanato de Crimea, que estaba dominado por los turcos en este momento, y adquiere una nominal independencia a partir del Tratado de Küçük-Kaynarca. Sin embargo, esta independencia era de carácter nominal, como dijimos, porque era ficticia y había una dominación rusa sobre el Kanato de Crimea. Esto es muy importante porque hace un par de años atrás, cuando se produce la invasión de Rusia a territorio ucraniano y fundamentalmente a esta zona de Ucrania, Putin dijo que Crimea había pertenecido siempre a Rusia. Esto no es así, sino que vamos a ver que es a partir de esta guerra en que prácticamente Rusia comienza a controlar la zona de Crimea, es decir, la zona que está al norte del Mar Negro, está llegando allí a las aguas de los mares cálidos, fundamentalmente, reitero, el Mar Negro. Por supuesto, Rusia también recibió unas reparaciones y la posibilidad de abrir dos puertos en el Mar Negro, que hasta entonces estaba vedado su acceso para los rusos y el Mar Negro era un verdadero lago otomano, además de eliminar las restricciones
de acceso al mar de Azov, estipulada en la Paz de Nice de 1739. Esto es un cambio fundamental dentro de la historia naval mundial porque significó el acceso de Rusia a los mares cálidos y la posibilidad de luego salir a través de los estrechos del Bósforo, el mar de Mármara y los Dardanelos hacia el Mediterráneo, generando la llamada cuestión oriental. Obviamente que el tratado, al darle una fuerte preponderancia a Rusia en la zona del Mar Negro, también debilitaba la dominación turca sobre Moldavia y Valaquia, que eran dos reinos que estaban en las zonas de los Balcanes. Asimismo, Rusia entendió que este tratado le otorgaba el derecho de proteger a los cristianos ortodoxos del Imperio Otomano, al tiempo que el zar, o mejor dicho, la zarina, le otorgaba o le concedía al califa el derecho de proteger a los musulmanes que estaban dentro del territorio ruso. La política de Rusia va a tener un cambio importante en 1780, fundamentalmente por la llegada de José II al trono de Austria. Y allí va a comenzar a ver una suerte de vinculación y de alianza defensiva entre Rusia y Austria. Por otra parte, en 1776 vamos a tener la independencia de los Estados Unidos y la guerra de independencia entre Estados Unidos y Gran Bretaña. En este conflicto, Rusia va a ejercer una neutralidad armada en el mar y por lo tanto va a haber cierto distanciamiento con Gran Bretaña. Es decir, vamos a ver que esa alianza que Rusia había tenido con Gran Bretaña y Prusia en la guerra ruso-turca va a comenzar a debilitarse, especialmente por el acercamiento hacia Austria y también la posición en la guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña. La guerra ruso-turca, que se inicia en 1787 y que va a perdurar hasta 1792, es la primera de la edad contemporánea entre ambas partes. Nosotros habíamos visto que la guerra ruso-turca había terminado en 1774 y precisamente allí aparece un nuevo sultán, Abdulhamid I, que va a gobernar hasta 1789, hasta precisamente el año de la Revolución Francesa, y le va a suceder Selim III, quien gobernó el Imperio Otomano hasta 1807. Aquí, en este Imperio Otomano, tenemos que destacar dos cosas. Primero, la tendencia decadente del imperio, la corrupción de sus funcionarios, un ejército, diríamos, no muy avanzado técnicamente, y por el otro lado tenemos que observar la opresión que se hacían fundamentalmente de los pueblos cristianos en Europa Oriental a través de los impuestos y que generaba un malestar de esos pueblos hacia el Imperio Otomano. Por supuesto que estas ideas que estaban en estos pueblos católicos de la Europa Oriental e incluso algunos de Europa Central, no tenían nada que ver con las ideas de la Revolución Francesa, pero sí existía esa adversión hacia el Imperio Otomano. Entonces Rusia aprovechó el derecho de protección de los cristianos ortodoxos que le había otorgado el Tratado de Kuchut-Kainardi para ejecutar lo que ellos denominaron el proyecto griego.
Este proyecto griego era un proyecto de la zarina Catalina, al cual también asoció a José II de Austria. El proyecto griego era un acuerdo secreto de 1787 que desmembraba el Imperio Otomano. Consistía en restaurar el Imperio Ortodoxo griego con un soberano ruso, que en este caso sería Constantino, el nieto de la zarina. El proyecto griego estipulaba la creación del Estado nominal independiente de Dacia, aunque en realidad iba a estar bajo directa influencia rusa. Era una suerte de Estado tapón integrado por tres territorios: Moldavia, Valaquia y Besarabia, bajo la corona de un príncipe perteneciente a la Iglesia griega. Rusia obtendría Ochakov y Austria podría anexar las provincias turcas que estaban lindando con su territorio. Ahora bien, esa era la primera parte del plan, es decir, la conformación del Estado de Dacia con los territorios de Valaquia, Moldavia, de Besarabia y obviamente una mayor influencia de Rusia en la zona del Mar Negro y también la posibilidad de Austria de tener algunos territorios próximos a su estado. Ahora bien, si los turcos eran expulsados totalmente de Europa, el territorio iba a ser más vasto y se iba a poder restablecer el Imperio Bizantino bajo tutela rusa, con una capital que podría estar en Constantinopla y que reuniría a muchos más territorios. Reuniría también a Tracia, a Macedonia, Bulgaria y el norte de Grecia bajo, ahora sí, la corona de Constantino, reiteramos, el nieto de la zarina, quien debería renunciar al trono ruso, impidiendo la unificación de los dos imperios, Bizancio y el Imperio ruso, en una misma corona. En tal caso, si Constantino se hace cargo del Imperio bizantino, bueno, Potemkin, que era el amante de la zarina, se haría cargo de Dacia. Austria, por ejemplo, agregó que podría recibir el control de lo que son los territorios de los Balcanes occidentales, es decir, Serbia, Bosnia-Herzegovina y parte de la Dalmacia que estaba en manos de Venecia. Y luego, obviamente, Venecia sería indemnizada por parte de Grecia. Bueno, este era en parte el proyecto llamado proyecto griego, es decir, aprovechar esta decadencia del Imperio Otomano y quedarse con los territorios europeos del Imperio Otomano. Para ello, conformar, si es posible, primero el Estado de Dacia, con Moldavia, Valaquia y Besarabia, y si el Imperio Otomano salía totalmente del territorio europeo, allí no solamente se podía conformar Dacia, sino también se podía conformar el Imperio Bizantino, para lo cual Constantino sería su rey, renunciando a los derechos sobre Rusia, y obviamente Potemkin, el amante de la zarina, podría ser el líder en Dacia. Entonces, ¿cómo estalla esta guerra en 1787? Bueno, es que un año antes, Catalina, en compañía de su aliado, que era José I, comienzan a desarrollar este plan. Y para ello necesitan la guerra contra Turquía, contra el Imperio Otomano. Entonces, en 1786 hacen posesión de la anexión de Crimea, es decir, van a Crimea y plantean que anexan la península de Crimea como parte del territorio ruso. Y esto es entendido por el sultán como una violación del Tratado de Paz de Kuchuk-Kainardi. ¿Por qué? Porque en el tratado se decía que Crimea era un estado independiente, por lo tanto no podía ser anexado por Rusia. Entonces, en 1787 el sultán presenta un ultimátum a Rusia para que restituya Crimea y le declara la guerra con el fin de recobrar los territorios
perdidos, no solamente Crimea, sino otros territorios que había perdido en 1774. Las hostilidades comenzaron en 1787 para Rusia y a fines de 1788 para los austríacos. Ahora bien, la guerra va a reactivar nuevamente el equilibrio de poderes en Europa. ¿Por qué? Porque en 1788 Suecia le declara la guerra a Rusia para recobrar territorios perdidos en el sur de Finlandia, pero Gran Bretaña y Prusia no permitieron que Dinamarca intervenga en este conflicto sueco-ruso, es decir, limitaron el conflicto a una guerra entre Suecia y Rusia. Entonces la guerra quedó limitada a las acciones entre Suecia y Rusia. Obviamente que Prusia también tenía aspiraciones territoriales sobre territorio polaco, fundamentalmente sobre Thorn y Danzig. Por eso, lo que hacía era animar a los polacos contra Rusia y obviamente hacía otras acciones como excitar a los húngaros y los belgas contra Austria e intentaba que Gran Bretaña y Holanda tuvieran compromisos en esta región. Lo más importante de estas dos guerras, es decir, la guerra entre Suecia y Rusia y entre Rusia y el Imperio Otomano, es que detrás de esto está la mano británica, en el sentido de que desde 1783 Gran Bretaña tenía la presencia del primer ministro William Pitt, que había observado con claridad este expansionismo que estaba llevando adelante Catalina y que la llevaría, digamos, a través de una guerra con Suecia a controlar el Báltico y con una guerra con Turquía la llevaría a controlar el Mar Negro. Por lo tanto, Gran Bretaña se sentía amenazada en dos frentes, en el norte y en el sur. Por lo tanto, la posición originaria que Gran Bretaña había tenido de apoyo en la guerra anterior, en la guerra ruso-turca anterior, bueno, ahora cambia y Gran Bretaña va a estar en contra de Rusia en esta guerra, porque precisamente William Pitt va a detectar la amenaza que Rusia estaba realizando sobre la India a través de acciones en el Cáucaso, en la zona del Mar Caspio y también en Persia, es decir, todo lo que sería gran parte del Asia Central. Pero a su vez, ahora quería ingresar hacia el Mar Negro rumbo al Mediterráneo. Por lo tanto, Pitt se asocia con Prusia y va a presionar a Catalina para que se produzca una suerte de paz con Turquía sin anexión, es decir, que Rusia no obtenga grandes beneficios. En el caso de Austria, que es la que va a salir primero de la guerra con Turquía, es decir, recuerden ustedes que la guerra se venía desarrollando por un lado Turquía, por el otro lado tenemos a Rusia y Austria, es decir, Catalina II y José II. Bueno, en 1790 va a morir José II, lo va a suceder su hermano Leopoldo, y a su vez también Prusia venía realizando presiones sobre Austria con la idea de ocupar algunos territorios en Polonia fundamentalmente, y esa presión de Prusia, la muerte de José II, hacen que tenga éxito esta política y Prusia y Austria van a limar sus asperezas en la Convención de Reichenbach de 1790, por la cual va a haber algún, digamos, pedido de rectificación de pequeñas modificaciones en fronteras y se va a retirar, vamos a ver, Austria de la guerra de Turquía. Eso se va a producir al año siguiente, en 1791, en la paz de Sistova, donde, reitero, allí obtuvo algunas rectificaciones de frontera
pero no mucho más territorios. Obviamente Rusia queda sola frente a Turquía y va a firmar la paz de Yassy en 1792, que podríamos decir ponía fin a esta idea de conformar, o de mejor dicho, realizar el proyecto griego, pero le aseguraba algunos territorios muy importantes como Ochakov y ahora sería la frontera del río Dniester, donde había desplazado hacia allí Rusia su frontera. Además, Turquía reconocía la anexión de Crimea, es decir, es a partir de esta firma de la paz de Yassy de 1792, con la cual va a concluir la guerra ruso-turca, en donde Crimea va a ser efectivamente parte del territorio ruso y de Kubán, otros territorios, y también el tratado de la paz de Yassy debilitaba la dominación turca en Moldavia y Valaquia, como habíamos dicho. Gran Bretaña se había opuesto a la paz de Yassy porque veía que Rusia había conquistado varios territorios, pero no prosperaron sus acciones diplomáticas. La tercera guerra ruso-turca es de 1806 a 1812. Se trata de un contexto totalmente diferente. Ya estamos en medio de las guerras napoleónicas, pero aprovechamos para ver la continuidad de estas tres guerras, en donde fundamentalmente venimos de un triunfo por parte de Napoleón frente a Austria, frente a Rusia, luego de la batalla de Austerlitz y la firma de los tratados de Tilsit, tanto con Prusia y con Rusia, la doble paz de Tilsit, que había marcado la gran presencia que tenía Napoleón en Europa Central. Esto llevó a Turquía a querer pensar en recuperar territorios que estaban en manos de Rusia y que habían sido concedidos por Turquía a partir de la paz de Yassy. Por una parte, Napoleón va a presionar al zar incursionando en la zona de Dalmacia, es decir, en la zona del mar Adriático, frente a las costas italianas. Y por otro lado, el sultán Selim III va a destituir a los hospedares rusófilos que se encontraban en los principados de Moldavia y de Valaquia. Recuerden ustedes, Moldavia y Valaquia pertenecían al sultán, pero tenía o estaba gobernado por dos hospedares que eran prorrusos. Entonces el sultán los expulsa, el ejército francés, como dijimos, entra en Dalmacia y amenaza a ingresar en los principados danubianos. Napoleón ya está queriendo ingresar en las zonas de los Balcanes y obviamente un ejército ruso va a entrar en Moldavia y Valaquia en defensa de los hospedares y el sultán va a empezar a bloquear los Dardanelos a los barcos rusos y le declara nuevamente la guerra con la intención de recuperar los territorios perdidos. Claro, en este momento el zar Alejandro se encuentra dificultado porque por un lado en Europa, hacia Europa Central, lo tiene Napoleón y obviamente no quiere transferir muchas tropas desde ese frente hacia el frente, hacia una guerra contra Turquía. Estamos hablando de 1806 cuando estalla la guerra, pero el año siguiente Rusia firma la paz con Napoleón, la llamada paz de Tilsit de 1807, y entonces se encuentra como liberado para poder llevar su ejército ahora hacia Turquía, lo cual se va a llevar a cabo esa guerra que la vamos a tener fundamentalmente hasta 1811. ¿Qué es lo que sucede? En 1811, 1812, Napoleón está armando su campaña hacia Rusia, entonces allí el zar ve que
La amenaza de Napoleón hacia Rusia es muy importante, está armando un poderoso ejército y ¿qué hace? Trata de resolver esta cuestión con el Imperio Otomano, que para ello va a firmar el Tratado de Paz de Bucarest de 1812, en donde, si bien Rusia podría haber continuado la guerra y seguir ocupando territorios del Imperio Otomano, se contenta solo con obtener Besarabia por parte de los turcos. Entonces, esta guerra que había comenzado en 1806 termina en 1812 con el Tratado de Bucarest, mediante el cual Turquía vuelve a perder nuevos territorios, en este caso Besarabia, que eran parte del territorio de Moldavia, de uno de los principados danubianos a los cuales le pertenecía, a pesar de que tenía hospedares rusófilos. Y obviamente el zar Alejandro se había venido a firmar la paz ante la inminente amenaza de la campaña de Napoleón hacia Rusia. Por lo tanto, quería resolver este frente que tenía con los turcos para poder dedicarse de lleno a la guerra contra Napoleón. Con estas tres guerras damos por concluido lo que es la cuestión de Oriente, cómo comenzó esta cuestión de Oriente, donde el eje central está en esa guerra que estalla entre 1787 y 1792 entre Rusia y Turquía, y donde Gran Bretaña va a cambiar su posición internacional, la cual venía siendo de sistemático apoyo a Rusia frente a Turquía, la cual la opinión pública británica la consideraba a Rusia como un estado más próximo a Gran Bretaña que Turquía. Turquía era un estado bárbaro, considerado un estado bárbaro. Rusia no estaba muy lejos de eso, pero era, digamos, un estado más próximo que Turquía a las aspiraciones que tenía Rusia, y fundamentalmente porque le servía a Gran Bretaña para contener a Francia. Ahora, con una Francia debilitada, con, digamos, esta expansión que tenía Rusia sobre los mares cálidos, ya sea hacia el norte o hacia el sur, o hacia la misma Polonia, Gran Bretaña veía esta amenaza y era necesario parar a Rusia en los estrechos, es decir, impedirle el acceso al Mediterráneo. Por eso, prácticamente durante todo el siglo XIX, vamos a ver esta rivalidad entre Gran Bretaña y Rusia, no solamente aquí en la zona de los estrechos, porque la zona de los estrechos, ¿qué hacía Gran Bretaña? Contenía a Rusia, le impedía que a través de pasar por los estrechos acceda desde el Mar Negro hacia el Mar Mediterráneo. Pero la conflictividad entre Gran Bretaña y Rusia no solamente se va a dar en ese lugar geográfico, sino que lo vamos a tener en la zona de los principados danubianos, lo vamos a tener también en el Asia occidental, en el Asia central y también el Asia oriental. Eso lo vamos a ver cómo se va a desarrollar, podríamos decir ya más en la segunda mitad del siglo XIX, en el caso del Asia Oriental, pero sí las amenazas siempre sobre la India, la cual era considerada como el corazón económico de Gran Bretaña, y por lo tanto Rusia quería, digamos, cortar esas comunicaciones que Gran Bretaña tenía con la India. Esto es lo que se denominó en esencia la cuestión oriental, que es el tema al que le hemos dedicado a partir del estudio de estas guerras ruso-turcas. Otro tema fundamental y que muchas veces hacemos preguntas en los exámenes es en qué consistía el proyecto griego, esa estrategia de Catalina II y de José II de apropiarse de los territorios del Imperio Otomano, si es que este Imperio Otomano entraba en una descomposición total de sus territorios en Europa. Esa es otra pregunta también relevante para los exámenes.